Tener. Presente tengo, perfecto he tenido, indefinido tuve. Tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron. Así vamos a trabajar hoy con estos 5 verbos un poquito difíciles, combinando las formas con las frases, con el vocabulario y la gramática. Vamos allá. Tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron. ¿Tuviste tiempo para terminar el proyecto ayer? ¿Qué va? No tuve tiempo para nada ayer. Mi jefe y yo tampoco tuvimos tiempo. Sí, parece que nadie tuvo tiempo para nada ayer. ¿Cómo podemos decir no tuve tiempo para nada ayer con otras palabras? Estuve muy ocupado ayer. No me sobró ni un minuto ayer. ¿Qué es eso de sobrar? Usamos sobrar cuando tenemos tiempo extra, tiempo de más. No me sobró ni un minuto ayer, no tuve nada de tiempo extra. Una estructura muy típica del español es el verbo tener más sustantivo. Tener miedo, tener hambre, tener sed, tener prisa, tener ganas. Al final de esta lección, en la última parte, vamos a usar estas estructuras tanto en el indefinido como en el imperfecto. Y ahora pasamos al verbo dar. No me dio tiempo a nada. No me dio tiempo a nada. Cuidado aquí porque es un uso de dar como en el caso del verbo gustar. Me da tiempo a hacer algo, te da tiempo, le da tiempo. ¿Sí? Se usa en esa expresión, se usa en tercera persona. Dar, presente doy, perfecto he dado, indefinido di. Di, diste, dio, dimos, disteis, dieron. ¿Diste un paseo el sábado? Sí, mi hija y yo nos dimos una vuelta por el antiguo. Por cierto, ¿te dio ella el libro que le di? ¿Te dio ella el libro que le di? Dos sujetos diferentes. El sujeto del dio es ella y el sujeto del di es yo. Sí, me lo dio. Muchas gracias. ¿Cómo podemos decir nos dimos una vuelta con otras palabras? Salimos a tomar algo. Salimos a caminar. Paseamos y tomamos algo. Ver. Presente, veo. Perfecto, he visto. Indefinido, vi. Vi, viste, vio, vimos, visteis, vieron. La V se pronuncia igual que la B en español. ¿Vieron tus padres el documental? Mi madre lo vio, pero mi padre no. ¿Y tú lo viste? Sí, lo vi con mi madre. ¿Cómo podemos decir lo vi con mi madre con otro verbo? No es fácil sustituir en este contexto lo vi, pero se puede usar el verbo mirar. Lo miré, el documental lo miré con mi madre. Mi madre y yo lo vimos, lo miramos juntos.
Si el documental fue muy malo, muy aburrido, informalmente puedes decir: mi madre y yo nos tragamos un documental horrible. ¿Qué significa? Tragar literalmente es pasar la comida al estómago. Pero tragarse un documental horrible significa que vimos un documental que era aburridísimo. Ir, voy, he ido, fui. Fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron. ¿Fuiste en coche, auto, o en tren? Yo fui en coche y mi hermana fue en tren. ¿Por qué fuisteis vosotros? ¿Por qué fueron ustedes separados? Ya sabemos que en Latinoamérica no usan el vosotros, sino que usan siempre ustedes, tanto formal como informalmente. Porque yo después me fui a otro sitio. Me fui. ¿Por qué ese pronombre? ¿Cuál es la diferencia entre ir e irse? La única diferencia es que irse enfatiza la salida. Me voy. No necesito decir a dónde. Puedo decirlo, pero no lo necesito decir. Me voy, salgo, dejo este lugar. Mientras que si digo voy, necesito decir a dónde voy. Después me fui a otro sitio. Enfatizo que yo dejé aquel lugar para irme, en este caso, a otro sitio, a otro lugar. Tenía otro destino, ¿verdad? ¿Cómo podemos decir fui en coche con otro verbo? Tomé el coche, usé el coche, conduje, manejé el coche, y si yo no fui el conductor, me llevaron en coche o me llevó. Mi amigo Juan me llevó en su coche. Ser, soy, he sido, fui. Un momento, fui no era también el indefinido de ir. Efectivamente, ser e ir comparten las formas del indefinido. Indefinido de ser, fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron. ¿Cómo sabemos si es indefinido de ser o indefinido de ir? Por el contexto de la oración, lógicamente. Vamos a ver los ejemplos. ¿Fueron interesantes las dos sesiones? Una sesión fue muy interesante, la otra no tanto. ¿Fuiste tú el presentador de las dos? No, lo fui de la primera. ¿Cómo podemos decir fueron interesantes con otras palabras? ¿Te parecieron interesantes? ¿Te resultaron interesantes? ¿Estuvieron interesantes? Podemos decir algo es interesante y también podemos decir algo está interesante. El énfasis, cuando decimos algo es interesante, el énfasis va en la definición del evento. Si decimos está interesante, remarcamos, enfatizamos el momento. Está interesante en este momento. O está interesante en general, pero no de una forma definitiva, sino más como opinión, como algo que nos pareció en el momento. No lo estamos definiendo. Tuve miedo y por eso me escondí. Tuve miedo. Uso el indefinido porque lo presento como un dato específico. Es verdad que tener miedo no es una acción, es más un estado de ánimo, pero en este caso
me interesa presentarlo como un dato, como algo muy concreto que me llevó después a esconderme. Hay una sucesión de eventos. Como ella tenía hambre, se preparó un bocadillo de calamares. Aquí uso el imperfecto porque es la causa de la acción, porque no me interesa presentarlo como un dato específico, sino como un estado de la persona. Y es un uso muy típico el cómo, con valor de causa, más el imperfecto, y luego, en la oración principal, la acción específica. Se preparó un bocadillo de calamares. Cuando la víctima tuvo sed, bebió el veneno. Tuvo sed, indefinido. ¿Por qué? Otra vez nos interesa presentarlo como un dato concreto. Hay una sucesión de acciones muy clara aquí. Tener sed, beber el veneno. Y me interesa presentarlas como inmediatas, como una después de la otra. Es verdad que tener sed no es realmente una acción, pero en este caso lo presento como una causa anterior, inmediata, que trajo como consecuencia beber el veneno, consecuencia nefasta, claro. No sé dónde podríamos encontrar esta frase, quizás en una novela de misterio, probablemente, o policíaca. Cuando era joven, nunca tenía prisa para nada. Cuando era joven, imperfecto, muy típico para explicar el estado, la edad de esa persona, y luego nunca tenía prisa para nada. Obviamente no estoy hablando de algo concreto, de una acción específica, sino de una situación, de un estado, de unas circunstancias que se repetían en el pasado, muy típico del imperfecto. Ayer los dos teníamos ganas de jugar al tenis, pero no tuvimos tiempo. Enfatizo con el imperfecto de tener en la primera parte, teníamos ganas de jugar al tenis, enfatizo el estado, la situación, las circunstancias. Y con el indefinido del mismo verbo, no tuvimos tiempo, presento el dato específico. Vamos a ver ahora estas formas, algunas de estas formas en contexto. Y una de ellas no se usa aquí en el indefinido, sino en el imperfecto. Y vamos a explicar después por qué, claro. Hace 3 días fui al zoo con mi madre y allí vimos muchos animales. Mi madre dio de comer a las cebras. Yo, como tenía miedo, preferí no hacerlo. Ella dijo que había sido una experiencia inolvidable. He usado el imperfecto en la oración como tenía miedo. ¿Por qué he usado el imperfecto? Primero, porque en realidad no es una acción tener miedo, sino que es un estado. Y además, en este caso, el tener miedo es la causa del preferir no hacerlo. Y eso es un uso muy típico del imperfecto. Señalamos también que el tener miedo dura más que la decisión de preferir. Ese es otro motivo más para usar el imperfecto. ¿Cómo podemos decir estos verbos con otras palabras? Ayer tuve que estudiar mucho. Ayer debí estudiar mucho, un poquito más informal. No me quedó más remedio que estudiar. No me quedó más remedio que estudiar. Tuve miedo del perro. Me dio miedo el perro. Tuvo miedo del perro. Le dio miedo el perro. Esta expresión con dar miedo funciona como el verbo gustar. El sujeto en este caso es el perro
y por eso no cambia. Y lo que cambia es el pronombre de objeto indirecto. Me dio miedo, le dio miedo. Como vi el accidente, la policía me hizo preguntas. Como fui testigo del accidente, la policía me interrogó, me preguntó algunas cosas. Fui a un concierto. Estuve en un concierto. Asistí a un concierto. Mi prima fue cajera antes de llegar a ser jefa de personal. Trabajó como cajera. Ahí está el curso intensivo sobre los pasados en español. Imperfecto, indefinido, pluscuamperfecto, perfecto. Todo está ahí a tu disposición. Curso completo. Y el vídeo para mejorar tu soltura en español.